están? Espero que estén extremadamente bien. Yo estoy increíblemente feliz de estar aquí con ustedes. Sí, en otro increíble live este domingo 18. ¿Qué tal se la pasaron en este grito de independencia? ¿Tomaron? ¿Salieron a trabajar? ¿Qué pasó? Cuéntenme cómo les fue este 15 y 16, porque muchos se la siguieron 15, 16, 17, 18, 19, 20, se la van a seguir ya hasta Guadalupe Reyes. Pero ustedes cuéntenme cómo se la pasaron en estas fiestas patrias, si se divirtieron o no. Pero como siempre, antes de comenzar, mandarles saludos a todos y a todas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo, como siempre. Aquí iniciando con todo. Pensé que iba a tener un poquito más de problemas técnicos, pero creo que no, creo que todo está perfecto. Pero vamos a iniciar como siempre saludando aquí los que... Buenas tardes, amigo, ¿cómo andamos, Luis? Disculpa, ¿me podrías ayudar a decirme qué teléfono me recomiendas? Gracias por tu apoyo. Teléfonos, si quieren también pasamos a hablar de los teléfonos. Yo creo que los teléfonos que yo te recomiendo ahorita, Luis, todos los Xiaomi a mí siempre me han gustado, no porque sea así fanboy de Xiaomi o iPhone. La verdad he tenido de todos, desde Motorola, iPhone, Samsung, de todos he tenido. Y los Xiaomi se me hacen calidad-precio, o sea, en el sentido no son tan caros y son guerrerones por ahí. Entonces yo creo los Xiaomi, un celular siempre y cuando tenga 4 GB de RAM. Que ya para mí 4 GB de RAM ya también se está haciendo muy poquito. Porque ya todos ya están entre las 6 o 8 GB de RAM. Pero todos están funcionando. Las marcas que más he probado es Xiaomi, Huawei, Realme, Samsung, iPhone, ¿no? Pero pues, iPhone, meter un iPhone a trabajar luego está medio complicado. Y no, pues, no lo recomiendo al 100, ¿no? Por el costo que está tan elevado y que te lo roben, pues sí afecta bastante, ¿no? Luego por acá, Efraín Ángel, nos están quitando las direccionadas algunos, pero ¿sabes por qué? Sí, más que sepa por qué, es por la actualización. Ahorita cómo se están corrigiendo este tipo de direccionadas, lo que están haciendo es borrar la aplicación, volverla a instalar para ver si la actualización llega correctamente a su sistema. Y si ya está correctamente, se empiezan a ver lo que son las direccionadas. Hubo un problema y es el que, porque puse aquí que Uber sufre un hackeo. Esto, cuando una empresa llega a sufrir un hackeo, recuerden que hay ciertos parámetros o administrativos que cierran ciertos programas o ciertas partes de la empresa para que no se siga estando la vulnerabilidad, pero estos casos a veces son actualizaciones también, ciertos servidores, etcétera, que pueden llegar a afectar. Pero esto afectaría lo que es nada más viernes, que fue cuando sufrió el hackeo, y máximo sábado, ¿no? Que es lo que llevan para resolverlo. Ya los que no tengan destinos hoy, domingo, te digo, la mejor solución es borrando la aplicación, volverla a instalar, instalarle la actualización más nueva para que así te lleguen todas las promociones, ¿ok? Pero yo creo que me voy a adelantar a las noticias, porque esta noticia nos tenemos que defender nosotros, nos tenemos que proteger, tanto nosotros como socios conductores, hasta los usuarios. Entonces vamos a pasar directamente, yo creo esta sí me voy a adelantar un poquito a las noticias más calientes sacadas de internet, que este es el apartado que lo vemos casi al final, para empezar a platicar estos parámetros y, como siempre, los mejores tips para podernos proteger, ¿no? Pues la primera noticia, sí, como todos, sí, un joven de 18 años hackea Uber, ¿no? Y se cuela en todos sus sistemas internos. Esto sí fue real. Uber, de repente hay ciertas noticias amarillistas de que no es cierto, dice Uber que no pasa absolutamente nada. Sí pasó, porque es una empresa Uber, como cualquier otra empresa, puede ser hackeable. Entonces, sí pasó, simplemente no llegó a mayores, ya que no sé si se dan cuenta de los hackers, o sea, en el sentido, intentan hacer estas vulnerabilidades a las empresas o ver sus puntos bajos de seguridad, y para que así la empresa mejore estos parámetros de seguridad, ¿no? Entonces ese es su trabajo de los hackers, revisar ciertos apartados para que la empresa mejore, y contraten esos mismos hackers, o sea, ha sucedido en varias empresas, para que les proteja todo su sistema, ¿no? Cualquier sistema electrónico, cualquiera que tenga un algoritmo, o sea, de los ingenieros, por ahí si hay otro ingeniero que nos explique, cualquiera puede ser vulnerable, ¿no? A esta situación. Pero lo chistoso es, sí, real. O sea, imagínense un joven ahí, un chamacón de 18 años, ahí intentando, o sea, entrar a lo que es el portal Uber, y sí lo logró, ¿no? Entonces, pues vamos a ver los primeros apartados de lo que podríamos
mejorar en nuestras cuentas para que no estemos tan asustados, ¿no? Porque muchos se asustaron de, oye, pues hoy mis cuentas. Es normal el hackeo, creo yo, ya en estos tiempos, en todas las empresas. Entonces, pero primero vamos a ciertas preguntas por acá. Lo de las direccionadas ya, ¿no? Creo que por ahí queda resuelto. Matías Martínez, ¿qué onda? ¿Qué Serge? ¿Cómo andamos, Matías? Jesús Ramos, hola Serge, ¿cómo andamos, Jesús? Un saludote. Alberto Ramos, Serge, una pregunta. Últimamente Uber te vuela los dos de redireccionadas sin motivo. Saludos de la Ciudad de México. Vamos a pasar también este tema. Y es un tema... Déjenme limpio mi ojito, que tengo comezón. Es un tema del cual lo hemos platicado en varios lives y en varios foros que hemos tenido nosotros. Con ustedes en los live, como en los videos. Yo les he dicho en varios videos. Por unos pagan todos, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando esto? Recuerden que una aplicación se basa con actualizaciones, se basa con algoritmos, se basa con programas, etc. Cuando nosotros, o imagínense un público, un 80%, o pongámosle no 50-50, porque la verdad sabemos que no es un 50-50, supongamos que un 70-30, 70 ocupa los trucos, o sea, el tratar de hacer diferente la aplicación de lo que te está ofreciendo la aplicación, porque la aplicación te dice, mira, yo te doy esta aplicación, lo voy a hacer con mi control de las sátiras. Yo esta aplicación te estoy diciendo que funciona correctamente cuando está así. Si nosotros empezamos que a desactualizarla, que a bajar la versión anterior, que una versión super anterior, una versión modificada, porque todas esas versiones son modificadas, si no me dejen mentir, es el punto APK, etcétera. Si yo lo pongo así, imagínense que yo traigo, no sé, mi computadora, ¿no? Mi computadora, o sea, de escritorio. Funciona paradita, normal también. También puede funcionar acostada, sí, pero no es lo recomendable. Y te dicen los componentes, no, tiene que estar en vertical, ¿por qué? Por esto. Es lo mismo en las aplicaciones. Estoy diciendo que para usarla bien, tiene que estar así. Si nosotros la empezamos a hacer así, ya no va a funcionar correctamente y tal vez posiblemente en un futuro, cuando tú no metas la actualización correcta, no te van a llegar nuestras promociones, no te va a llegar esto, no te va a llegar aquello, entonces se vuelve un caos y por esos 70 pagan los demás, empiezan a hacer unas modificaciones, empiezan a hacer unas actualizaciones, bloquean muchísimas cosas y lo cual pues el 100% le quitan esto en lo que se actualiza porque el 80%, el 70% está ocupando este método, ¿no? Entonces es lo que afecta, porque sí, Uber siempre va a buscar la manera de quitar todos los trucos, de quitar todo esto, todo lo que se está modificando de las apps y entonces hacen actualizaciones. Entonces, si todos usáramos, que yo lo entiendo, o sea, yo también les he dicho, úsenlos, no úsenlos, ya es su decisión, pero esto afecta a muchísimos otros que no usan. Entonces, no nada más hablo del modo horizontal, hay muchísimos otros. Entonces, esto afecta mucho a las actualizaciones. Lo más rápido, si quieres volver a tener, es borrar y meterle la actualización más nueva. Entonces ya ahí ya podría llegar la actualización. Pero en lo que se genera la actualización para todos los que sigan con esto así, pues se sigue trabando para los que ya actualizaron al 100%. Entonces es un problema no tanto de Uber no Stack, no, es un problema de actualización y el cual pues un ingeniero lanza una actualización para todos, imagínense un ejemplo. Y si no está llegando a ciertos puntos, pues sigue afectando a otros. Y hasta que llegue a ciertos puntos va a quedar la aplicación correcta, ¿no? O sea, al 100%, porque no hay ninguna aplicación al 100%. Por eso se está presentando muchísimo esto. Por eso a muchísimos luego no les caen viajes. Por eso a muchísimos ciertas situaciones. Sofía, ¿cómo andamos, Sofía? Hola, Serge, buenas tardes. ¿Qué puedo hacer a mi conductor? Una persona pasada de copas le ensució las vestiduras por malestar estomacal. Lo mandaron lavar las vestiduras y envié la factura y fotos. Si ya te contestaron y lo mandaste todo correctamente, te debieron de haber pagado lo que es tu factura de limpieza. Si no te la han pagado, creo que, Sofi, tú ya puedes marcar directamente a Uber para que te solucionen el por qué no. Dile, mira, yo soy la socia y pasó esto, pasó aquello, y ver el posible pago. Porque cuando no te la pagan es cuando, no sé, ya llevas unas 2 o 3, ¿no? Ya Uber sí como que se pone medio pesado y te dice, no, ya no te la voy a pagar. Pero si es la primera, te la deben de pagar. Sí, hacemos la factura correcta. Efraín, gracias, bro. Ya instalé y no queda. ¿Alguna otra recomendación? Te digo, nada más es de esperar. Se supone que van a arrojar la nueva actualización el lunes. Entonces, bueno, no el lunes, en la madrugadita para el cierre.
pero ya debería de quedar. Si no queda, la verdad no he investigado, o sea, no he hablado a Uber, o sea, ya directamente, oye, ¿por qué esta decisión? Porque son casos aislados. ¿Qué quiero decir con esto? No a todos les está pasando. Sí a varios, pero no a todos. Entonces, ya si el lunes vemos que a varias bandas todavía extra, o sea, se agrega extra a varias bandas de que no les está cayendo las direccionadas, ya para platicar, oye, Uber, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no están las direccionadas? Y no se hicieron válidas. Déjame checar por qué no, Sofi, porque debería de hacerse válida, la verdad, debería de hacerse válida si es la primera, sin ningún problema, si mandamos correctamente lo que te digo son la factura. Hola, Sergio, buenas tardes. En el transcurso de la semana surgió la noticia de que mañana hay paso de conductores de Uber y Didi en Puebla y en todo el país por el motivo de las tarifas. Exacto. Qué buen punto, qué buen punto, Héctor. Este punto también lo podemos tocar. El tocar de las marchas, ¿no? Del aumento de las tarifas, ciertos parámetros para que se mejoren de las aplicaciones. Creo que es bueno, o sea, es bueno las marchas y todo eso. En ciertas situaciones, si se respeta a lo ajeno, como lo digo, ¿no? O sea, ¿por qué molestar o por qué afectar a otras personas que no tienen absolutamente nada? Yo siento que las marchas a veces ya no son la solución. O sea, la verdad, no nos pelan en sentido de marchar, etcétera. Ustedes lo han visto en temas políticos, de muchísimas cosas, ¿no? Marchan. Yo creo que eso ya quedó en el pasado. Yo lo veo ya como en el pasado. Yo creo que deberíamos, o sea, sí, la unión y todo, de información y todo, pero el aumento de tarifas es como les digo, o sea, el aumento de tarifa o el aumento, veamos que no es Uber, es una empresa que todos están creyendo que se les suba el sueldo, se les suba la tarifa, se les suba ciertos parámetros de ganancias, pero hay veces que no se puede, o sea, de verdad no se puede. Es como yo ahorita, ¿no? Si tuviera, bueno, un ejemplo, ¿no? Cuando tenía mi cafetería, que mis empleados me dijeran, oye, Sergio, nos subes o nos aumentas el sueldo. Si estuviera económicamente bien la situación, mundo mundial, como le dicen, claro, sin problemas, ahí está, yo te aumento. Pero como nos está pegando muchísimo al bolsillo lo que es la inflación, pues yo también, search, empresa, cafetería, para sobrevivir, pues no te puedo subir el sueldo. ¿Por qué? Porque si te lo subo, yo te doy más a ti, pero yo me quedo sin nada y posiblemente yo no aguante, truene, como les dije, la empresa se va y es peor porque ustedes se quedan sin trabajo. Entonces va a estar difícil, la verdad va a estar difícil el aumento de tarifas. Están viendo otras soluciones que no las veo llegar, yo tampoco, ya digo, oye, ya basta, ¿no? O sea, aumento de tarifas, está bien, no aumentas tarifas, baja tasa de servicio, ok, no, que tampoco. Da vales de gasolina, no, que tampoco, o sea, haz algo, neta, o sea, en el sentido porque la inflación está muy pesada y no me dejen mentir, los que van a hacer sus compras al súper, al mercado, a todo. Cuando antes con 1,000 pesos podrías hacer una despensa medio bien, ahorita con 1,000 pesos no haces una despensa medio bien, o sea, ni loco. O sea, yo de verdad de repente veo el carrito, pues yo creo van a ser, y le vas calculando ahí como que al aire, ¿no? Van a ser como 700 pesos, ¿no? Llegas, pagas y son como 1,400, dicen, no manches, o sea, ahí es donde empiezas a ver que ya no está alcanzando el dinero. Pero ojo, una cosa es que no alcance el dinero. Un mentor mío me dijo, ok, ¿cómo combatimos la inflación? ¿No? Si ya no nos está alcanzando. Y si con 1,000 pesos nos alcanza para nada, entonces necesitaríamos 2,000 pesos para que nos alcance como antes. Una. Y es que mi mentor es medio fuerte, es medio rudo. Y la verdad, a veces hasta te hace sentir mal, ¿no? Pero me dice, una. O te quedas con esos 1,000 pesos y que no te alcance para nada y te acoplas a lo que te alcance con 1,000 pesos. O buscas la manera de conseguir los otros 1,000 pesos para que ya sean 2,000 pesos y sigas teniendo la misma calidad de vida que estás teniendo, ¿no? Pero ¿qué creen? Y es cierto, me hizo mi mentor que los humanos, por naturaleza, que hasta se escucha raro, a veces queremos lo más rápido. Por eso existen los hackeos, por eso existen las trampas, por eso existen los trucos, etcétera. Porque el humano, pero eso es por humano, buscamos la manera más sencilla de poder conseguir ciertas cosas, no nada más dinero. Entonces es lo que se nos complica, el pensar cómo podemos conseguir los otros 1,000 pesos. Y es cuando nos cerramos. Y nos cerramos y decimos, no hay manera de conseguir otros 1,000 pesos. No, sí hay maneras. Y muchísimas maneras. Hay 1,000 negocios que podemos poner. Hay 1,000 cosas que podemos vender. Hay 1,000 cosas que podemos hacer de nuestras habilidades que tenemos para conseguir los otros 1,000 pesos. Sí, ¿que es salir de la zona de confort? Sí. Pero sí se puede conseguir. Por eso les digo que
no creo que suban las tarifas. Este año no creo que suba absolutamente nada. Se supone que en el 2023 va a haber un reapunte y vaya a empezar a la baja lo que es la inflación. Esperemos que para el siguiente año esto mejore. Hola Alfredo, ¿cómo andamos? Aquí pendiente de los nuevas de Uber. Sí, ¿cómo andamos? Aquí el super hackeo. Juan, haciendo una paréntesis, ¿qué tan certero es que ahora los carros pueden ser como hasta 15 años en el Edomex? No. ¿Vieron mi reel? Es real. Ven que yo en el live donde platicamos del UberX, Uber Black, Uber Sub, etcétera, que yo les decía, no manches, aquí dice 15 años. No creo. Que yo les decía, no, yo creo que se equivocaron porque debería de ser 10 años lo que nosotros conocemos, ¿no? Y en muchas partes pues, es 2017. Aquí en Mérida, digo, es diferente. Aquí es del 2017 para arriba lo que pueden meter como carro. 7 años, perdón. Y de repente me llega un correo ese mismo día, ¿no? Nada más que ya no había subido el reel. Y que dice, no, han cambiado y shalala. Y que sí, 15 años. Yo dije, caray. O sea, 15 años. O sea, si nosotros creamos que a los 2012 ya no entrabas, pues, o sea, si entran más viejitos. Aquí vienen dos cosas muy malas, porque va a haber carro bien viejito, y sí, y se está viendo la realidad. Socios ya no están queriendo meter autos, pero no es porque no funcione el negocio, sino es porque no hay carros, y es porque están bien caros, y es por la inflación. Entonces no estamos queriendo comprar más carros ahorita, por ese tema, la inflación, y por el tema de que no hay carros, llegan bien tarde. Entonces está chistosón, pero sí, es real, eso sí es real. ¿Y cómo se actualiza? ¿Cómo sería el procedimiento? Teo, borra y vuelve a instalar. Esa es la actualización más rápida. Serge, buenas tardes. Aquí apoyando nuevo tu directo. Muchas gracias, Ruli. Una pregunta. ¿Cuánto es bueno cobrar en renta a mi conductor? Soy socio flotilla. ¿Qué carro es, Ruli? Y te ayudo. Y ya de ahí vamos desglosando. Gracias, saludos. Ya está mi like correspondiente en este video. Muchas gracias, Sofi. Igual recuerden, tenemos que llegar por lo menos a los 60 likes para que esté el otro live el siguiente domingo. Saludos, Serge. Ya pasé, déjame. Muchas gracias. Familia Ayala Vargas, saludos, que sea, gracias por la ayuda de ampliamos el panorama de Uber. Gracias. Alberto Ramos, Search, el aumento de tarifas es entendible, pero se le apoya al usuario, se bajó la tarifa sin consultar a los conductores, se quitó la dinámica y entendido, pero hasta ese servicio algo parejo. Exactamente, y eso sí, creo que lo he hablado en todos los live, a mí se me hace súper injusto que le den muchísimo más prioridad al usuario que ustedes, la verdad. ¿Por qué? Y yo lo he dicho, si es, aunque sea un piso parejo, ¿no? Pero siempre le dan más prioridad al usuario. Siempre. Y aquí lo que está fallando en el negocio de Uber, yo como asesor financiero también, como gente que también tengo y he tenido negocios similares, les estoy diciendo, están fallando. Si están viendo que ya no hay carros y los socios no están queriendo meter carros porque los conductores no están a gusto, también por eso, pues algo está saliendo mal. Revisemos qué le estamos dando también al usuario, ¿no? Eso sí. Sobre los trucos, pues mira, yo me vi afectado porque le quitaron en el tiempo la dirección por los que usan trucos. He analizado distintos canales y veo que hay cosas que se pueden rescatar. Sí, o sea, te digo, es que lo malo es que le pusieron trucos, ¿no? Esa palabra trucos está mal dicha para lo que se está usando en la aplicación. Simplemente es como herramientas, ¿no? Para mejorar nuestra conducción, para mejorar nuestra tasa de servicio, para mejorar nuestra tasa de cancelación, para mejorar nuestra tasa de aceptación, para mejorar las zonas, porque yo se los he dicho, y se lo he dicho a Uber. Si tú pusieras como Didi, que para ciertas zonas no afecta su cancelación, porque son de alto riesgo, no afecta su aceptación, etcétera, créeme que no los usarían, ¿no? Ya que por eso los usan muchísimos. Y digo por eso muchísimo, porque unos sí los usan para sacarle más, ¿no? Pero muchísimos los usan para salir de las zonas feas. Y eso es importantísimo, yo se los he dicho. O sea, hay veces que yo prefiero cancelar, o sea, en el sentido cancelas y no morí en el intento, ¿no? El que entendió, o sea, la verdad. O sea, hay zonas bien feas del México. Sobre por qué están permitidos meter carros más viejos a Uber. ¿Será que van a categorizar por zonas? ¿Sabemos algo de esto? Sí, sé por qué, porque no hay carros. O sea, ya no están entrando socios. Conductores hay un buen. Siguen entrando y siguen entrando y siguen entrando y se está saturando de conductores, pero socios ya no hay. O sea, socio con carro ya no hay. Entonces, no hay carros. Hay mucho conductor, poco carro, ¿no? ¿Por qué? Pero no es porque ahorita yo compro un carro y me lo entregan en 4 meses, de los que yo compro, ¿no? Sí, de los que no me gustan te los entregan súper inmediato. Entonces ese es el apartado por qué están haciendo esto, para que los mismos socios que digan, mira, pues me sacaste o tengo un carro 2012 ahí arrumbado, lo meto a trabajar, ¿no? Para esta situación, para que exista más carros
en el medio para que los conductores tengan más oportunidad de tener un carro. No me dejen mentir, aquí los que hay varios que aquí que todavía no tienen carro, son conductores y no han conseguido un carro. ¿Por qué? Porque o no hay y ya toda la gente tiene todos sus conductores. A mí me han preguntado, si tienes oportunidad, la verdad no, están llenos mis carros, entonces no hay manera. Entonces por eso lo están haciendo. Pero lo malo es que si de por sí la calidad bajó muchísimo en Uber, ahora imagínense con carros 2011, con carros 2010. Sé que muchísimos sí cuidan sus carros, pero la mayoría no. Entonces, está medio complicado el análisis que están haciendo para la recuperación del medio, del mercado. Carlos Aguirre, aquí deberían Uber dejarse de tonterías. Se supone que tú puedes y debes de trabajar. Exactamente, pero si no aceptas un viaje que está lejos, mal pagado, en lugar súper peligroso, te castigan. Eso es real. O sea, y se escucha feo, ¿no? Pero Uber me está cobrando. O sea, me cobra por usar su app. Pues Uber, tan siquiera dame chance de yo cancelar lo que yo quiera cancelar. Dame chance de aceptar lo que yo quiera aceptar, ¿no? Ya te estoy pagando un porcentaje. Es como Netflix o ciertas estas compañías. O sea, ya, te estoy pagando, puedes ver toda la cantidad, lo que no quieras, no lo ves, etc. Entonces, eso sí deberá de cambiar. Pero como les digo, los cambios no creo que surjan de la noche a la mañana y yo siento que no va a venir ningún aumento ni nada de aquí al siguiente año, ya que recuerden que los mejores meses son octubre, noviembre y diciembre y ya estamos a nada. Alberto, ¿podría Uber actualizar su app, cambiar ciertas cosas? Es una muy buena app y veo que va por atrás. Obviamente por los trucos que algunos usan, cada quien es libre, veo que en algunas cosas, exactamente, te digo, es rescatable, la verdad la app me gusta también, pero Didi le está echando ganas. A mí, como les dije, a mí lo único que no me gusta de Didi, yo como socio, porque son sus pagos. Yo como los odio, los pagos de Didi. Bueno, cuando trabajaba en Didi, ¿no? O sea, con carros de Didi. Y sus impuestos, no, o sea, es un dolor de cabeza, casi me azotaba, no podía porque es muy difícil cómo te los desglosa los pagos. Y se me hace nefasto, eso sí, Didi, que no tengas una página así como supplier, donde yo pueda llevar todo mi análisis, donde pueda descargar los CSV, etcétera, ¿no? Eso sí, le digo, Didi, estás fallando, radical. O sea, sí le metes mucho para el conductor, pero para el socio lo tienes súper abandonado. Pero sí, lo que le digo, copiar ciertos parámetros de otras empresas o de la competencia no es malo. No es malo, es muy bueno porque así mejoramos. Es un Renault Flance. El Flance. Renault. Nada más dime su tamaño de motor, porque no recuerdo si es 1.4 o 1.6. O es el 1.1. Nada más dime ese y ya te ayudo. Carlos Aguirre, seamos sinceros, ellos no andan en la calle peleando con el tráfico, con pasaje grosero, prepotente y mañoso. Tú que tienes contacto con ellos, ayúdales a que nos dejen trabajar en paz. Es lo que te digo, hemos platicado y cuando hicieron la reunión con operaciones sí fue así como de, es que nosotros te damos todo eso, pero es real. O sea, tienes que saber qué está pasando y para eso de lo que cabe nos usan a nosotros como informantes o como influencers, que yo no me creo influencer, pero eso nos ayuda a nosotros para, oye, todo esto lo que estamos viendo ahorita, tanto mis conductores, tanto mis carros, tanto la situación en México, tanto esa situación, le vamos diciendo a Uber y sí lo toma en cuenta, la verdad sí lo toma en cuenta, pero es tardío, ¿cómo se puede decir? Es tardado que te tomen en cuenta al 100% y ver un cambio, ¿no? Ver un cambio rápido, no, hasta ahorita que yo, te digo, ya llevamos bastante tiempo en el medio. ¿Cómo adoro, cómo admiro antes de pandemia ese Uber, de verdad que bueno, al principio de Uber también tuvo sus errores, ¿no? En temas de seguridad, como les dije en el video que vieron de las historias. Antes nosotros no veíamos absolutamente nada, no es más ni calificación del usuario. Simplemente te llegaba la alerta, aceptabas, ibas y hasta que ponías iniciar ya sabías hacia dónde, chalala, etcétera. Acuérdense que antes tampoco había como que tan fuerte lo del efectivo. Entonces esos parámetros han ido mejorando, entonces quiere decir que Uber ha ido mejorando y que puede seguir mejorando, ¿no? Luis Antonio, saludos Sergio desde Coyoacán, un saludote hasta Coyoacán. Eric Weiss, entonces de meter carros más viejitos será temporal o ya se queda. Espero y confío que sea solamente temporal, porque si no va a ser un cacahuate aquí en la ciudad y estado de México, va a haber puro carro viejito y por si la gente se queja por un ruidito, y dices, no, o sea, también es un carro 2010. También no quieras que no chillen nada, pues no, tampoco, ¿no? También yo creo que sería educar a los usuarios, informar a los usuarios que tampoco se quejen. O poner una categoría, ¿no? Uber Old, ¿no? Uber viejito. ¿Cómo se llaman los carros? Estos Classic, ¿no? Uber Classic, ¿no?
Que sepan que es de los 2012 para abajo. Estaría bueno. Es una categoría que la gente sabe que puede ser o más económico el viaje, que ya más económico ya sería ganar absolutamente nada. Pero que sepa la gente que es un carro más viejito. Y que ciertas categorías del 2017 para arriba entren en Comfort. Bueno, es mi idea, ¿no? Comfort y ciertos nada más en Classic y otros en X y otros en XL, etcétera, ¿no? Pero lo que sí nos ayudó fue que XL con asientos de piel ya puedes entrar en Sub Black. Entonces, eso también ayuda muchísimo a los que tienen una XL con asientos de piel para poder entrar a Sub Black, ¿no? Entonces, en unos afectó y a otras personas ayudó. Iván, yo digo que una buena opción es poder filtrar zonas en alguna forma de apagar, prender zonas que queramos y no trabajar cualquier razón. Sí, esa idea que tienes ya la hemos platicado. No me han escuchado en esa idea, pero estaría genial, ¿no? Por zonas, no sé, o por alcaldía. Tal alcaldía, no quiero recibir viajes de esta alcaldía. Tal alcaldía, no quiero recibir viajes de esta alcaldía. Y lo que no sabe Uber es de repente como que, pues, oye, pero ¿quién trabaja esa alcaldía? Hay gente que sí le gusta trabajar esa alcaldía, se los puedo asegurar, y aquí no me dejen mentir, pero aquí va a salir uno, ¿quién le gusta trabajar Ecatepec? Hay gente que vive por allá y le gusta trabajar Ecatepec, porque sabe trabajar Ecatepec, ¿no? Es como yo trabajaba también a Azcapotzalco, y hay mucha gente, no le gusta trabajar a Azcapotzalco, entonces va a haber gente que sí trabaje esas zonas, y la gente que trabaje esas zonas posiblemente tenga más ganancias porque nadie quiere trabajar esas zonas. Entonces, Uber, ya ayudaste a cierto público o a cierto conductor que se está arriesgando de más en trabajar esas zonas y ganar más, porque nadie quiere trabajar, pero él sí se arriesga. Entonces, eso es una super idea, ¿eh? Está súper buena. Edgar, hola Serge, ¿sabes si algún seguirán con lo de Uber Promo? Porque son viajes nada lucrativos, me dirán decidido, pero cada quien se activa solo, sí, de repente se activan solos. Sí, Uber Promo no hay como una manera, o sea, ahorita como información de que se vaya a cancelar, la verdad yo creo que van a seguir. Simplemente nada más hay que estar checando siempre de que esté desactivada si quieren desactivar la de Uber Promo, porque sí son esos viajes son de lo peor. Y Search es 1.4. Ok, si es 1.4 y estás en el estado o Ciudad de México, se piden 2,500 pesos por ese automóvil. Si fuera un automóvil híbrido, se piden de 3,000 a 3,200 pesos. Si fuera un XL, de 3,000 a 3,200 pesos. Si ese carro tú lo metieras a gas LP, también se piden de 3,000 a 3,200 pesos. Y se supone, como en Guadalajara, se tendría que pedir ya un poquito más, entre unos 2,700, pero aquí nos está pegando muchísimo más lo que es Ciudad y Estado de México, lo que es el tema inflacionario, el tema de gasolinas, entonces se sigue quedando en 2,500 pesos. Alberto Ramos, los usuarios se quejan de vehículos viejos, yo he cambiado mi auto 4 veces y procuro esté limpio y en buen estado. Y hay veces que Uber se enfoca en ganar a cualquier costo en vez de controlar. Exactamente, eso sí, o sea, y los usuarios son medio payasos. Sí, es como la gente que, no sé, ¿han visto? Que pone botes afuera de su casa, ¿no? Y no tiene carro. O sea, no tiene carro. O sea, ¿para qué pones botes si no tienes carro? O sea, alguien que venga y te estacione. Ahí no, y se escucha chistoso, ¿no? No tienes carro, no pongas botes. Si no tienes carro, si no te gusta que un carro, ¿qué te molesta? Que se quede tantito, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, hay gente que es muy vulnerable, o sea, es muy susceptible a ciertas cositas bien payasas y por eso ustedes también los califican mal. Y por eso muchos socios tratan de tener los carros al 100 porque no nos afecta a nosotros, les afecta a ustedes como conductores. Search, al sacar un auto y contratar el seguro, en este caso GNP, es pagarlo y subir esos documentos o hacer otro movimiento para tener el seguro, la sección ERT. GNP sí tiene ERT. No es cierto. GNP no tiene ERT. GNP tiene multiplataforma. Si ya sacaste el seguro multiplataforma de GNP, solamente sube los documentos a la plataforma. Ya no hay ningún problema. Pero tiene que ser el multiplataforma. Si es el seguro cobertura amplia de GNP, no te va a proteger Uber ni dentro ni fuera de la aplicación, ni tampoco Didi. Héctor, lo malo de meter autos de lujo es que los usuarios son muy sucios y se han vuelto bien payasos y las calles están horribles, llenas de baches y topes bien feos. Sí, eso sí es cierto, pero deja más lana un Black y por eso está saturado ahorita Black. Deja un poquito más de lana, pero sí es una inversión un poquito más alta, o sea, no todos. Es que su inversión va desde los 300, un carro bien, porque luego meten también, ves cada cosa en Black que dices, no me está bien horrible, no tu carro. Pero los que quieran invertir bien, sí es una lanita de los 300 para arriba. Alberto Ramos, claro, deberían de ser como las promo que te deja activar las zonas y yo conduzco Oriente y Centro. Exacto, estaría buenísima esa idea, la verdad. Creo que pegaría. Voy a hacer el hashtag escoger zona. Es muy buena, o sea, esa yo ya la había platicado con Uber. Esperen
esperemos que en algún momento lo hagan, sería perfectísimo. Pero aquí viene lo de recursos humanos, te iba a decir, derechos humanos, ¿no? Y por ahí sí ya me habían platicado el por qué a veces no se pueden hacer ciertas cosas. Porque esto se puede considerar discriminación, ya que dices, ok, estás bloqueando ciertas zonas, entonces esa zona no puede pedir, o sí puede pedir, o qué puede pedir. Entonces también llega un problema legal, ¿no? O sea, ver legalmente si se puede, no se puede, porque se puede considerar, ¿cómo se llama? Discriminación o ciertos parámetros. Ven que ya ahorita ya hay muchísimo humano de cristal, entonces todo les afecta, hasta canciones y todo. Imagínense en esto de que no, ahora van a decir que mi pueblo es peligroso, ahora van a decir que aquí se asalta, y ya no quieren que yo tenga pedir viajes, etcétera. O sea, también es legalmente un problema, pero yo digo que sí hay una solución. Para Kazuha, lo más importante es el proveedor, porque así la calidad de la mercancía es mejor y hay más clientes. Exactamente. Si Uber no trata bien a los conductores, la calidad del servicio puede bajar y así baja el número de clientes. Exactamente. Yo lo he dicho y se lo he repetido en todas las pláticas. Necesitamos mejorar la calidad hacia los conductores, que son los que están dando el servicio, y no se está mejorando, entonces va a bajar muchísimo la calidad. Ahora con autos viejitos, peor. Así ya había tasa de cancelación altas y baja de aceptación. Exactamente. Jesús Ramos, yo soy de Ecatepec y siempre agarro viaje Ciudad de México a Ecatepec cuando ya voy a terminar mi jornada. Es lo que les digo. O no, Jesús, no me dejes mentir. O sea, los que saben trabajar en Ecatepec lo pueden trabajar sin problemas porque conocen sus calles, sus callejones, donde sí, donde no. Los que no, pues ahí me meto y ya valió. Hasta uno sabe, ¿no? Dicen, cuando no conoces el pueblo, pues ni te metas. Si lo conoces, si ya lo conoces, pues adentro. Entonces, si metes, por decir, un 2013 te lo sacaría de repente, no, ya no. Ya son, ya acuérdense que antes eran 10. Y ni eran 10 porque de repente decían que era solamente 6, y depende de 10, y ahora 15. Ya no lo van a sacar. O sea, lo sacan cuando se tenga que sacar, ¿no? Pero no lo van a sacar. O sea, ahorita los que quieran aprovechar, pues metan. Ruli, ok, entonces, bien, estoy cobrando 2,500 ahora porque él dijo que me iba a dar 3,000 y si me dio el primer mes, pero sí sacaba poco el conductor, la verdad. No, 2,500 está perfecto. 3,000 ya para uno de gasolina ya es mucho. ¿Por qué? Porque sigue trabajando en X. Y no hay ningún rendimiento súper mayor de gasolina. Entonces ahí se afecta al conductor. Luis Sierra, perdón. Por mi opinión, a esos compañeros transas, ¿por qué Uber no los da de baja? No te digo que, como tal, imagínense que Uber es una computadora. O sea, sí tiene personal. Sí tiene personal. Pero imagínense que lo primero que revisa Uber es una bendita computadora. Y esa computadora anda revisando así, a diestra y siniestra todos, ¿no? Sí, todos los parámetros y hace auditorías. Bueno, que no se llaman auditorías, sino, ¿no? Pero agarra este conductor, hace revisión, agarra este conductor, hago revisión, agarra este conductor, hago revisión. O sea, agarro este conductor, hago revisión. ¿Por qué? Porque ve que, imagínate que es una línea recta y de repente el conductor hace algún truco y se mueve una rayita, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Nada más como burdo el ejemplo, ¿no? Entonces, ahí la computadora dice, que ya vi algo malo, ¿no? Pero si lo hizo rápido y sigue en línea recta, ahí lo deja, no lo va a agarrar. Pero de repente hay unos que ya hasta se salió por todos lados y es cuando lo agarra y lo audita, ¿no? Entonces, es difícil que la computadora, este algoritmo, lo tenga tan pulido para empezar a escoger a todos, ¿no? Entonces, esto es lo que es tardado. Ya agarra a la persona y la auditoría ya no la hace la computadora, ya la hace un humano, ¿no? Ya revisa todas las funciones y todo eso y pues ya ellos proceden a la desactivación, a no sé, a ciertos parámetros, ¿no? Porque sí, yo he visto bastante también y la verdad, no me dejen mentir. Y no quiero decir nombres, pero yo siempre les voy a recomendar que manejen con cinturón de seguridad. Siempre manejen con cinturón de seguridad. Así se sientan el barrio Turbo Plus, yo soy Toretto nivel Dios y a mí me vale el cinturón de seguridad y yo si choco, mi novia me besa y me revive. Siempre manejen con cinturón de seguridad. Una, es por ley, por tránsito. Dos, está súper prohibido no usar cinturón de seguridad en Uber. Por ahí he visto varios videos de ciertos colegas. Cinturón, no les cuesta absolutamente nada. Luego dicen que por qué los ¿cómo se llama? Los desactivan. Cinturón, papá. Yo te recomiendo que te pongas cinturón o modifiques el video. Porque acuérdate que nos están checando siempre. Y ese cinturón, ya van dos que veo que no te lo pones. Ya después te lo pones. Cinturón. Es importantísimo para tu seguridad. Y por eso también te pueden quitar la cuenta.
tanto tránsito, ¿no? Una multota. Ahí lo dejo. Siempre usen. O sea, hay muchísimas cosas por las que te pueden dar de baja. Pero regresando a este tema, hay parámetros que, o sea, ¿cómo te digo? Van así. Imagínate que esa computadora revisa a nivel mundial también. Entonces, ahí se le va despistados también, ¿no? Y hay veces que dicen, no importa. Lo que importa más, o sea, es chistoso y es lo que el Chower creo que está mal, ¿no? Es que un usuario se queje y ahí sí te dan de baja cuando no hiciste absolutamente nada. Ahí sí, rapidísimo. Volado te quitan la cuenta, ¿no? Pero no le quitan a los que llevan añísimos. Y ahí diciendo que sí se las quitan, de repente sí. Pero cualquier cosita, es más, de cualquier usuario que te diga, te quitan la cuenta. Y eso sí está súper mal. Digo, pero ahí sí entran rapidísimo. Fernando, hola Serge, buenas tardes, espero te encuentres bien. Una pregunta, ¿sabrás por qué Uber está quitando las direccionadas? Lo platicamos arriba, pero vamos a seguir porque no había dado los tips también. Una parte también que nosotros podemos ahorita, que los tips que les iba a dar de cómo mejorar nuestra seguridad en la aplicación, pues vamos a pasar a este tema rápido. Somos 33, sí, vamos a pasar rápido, pero antes de pasar al tema de los tips, recuerden suscribirse, regalarme su like, activar la campanita para que sepan todos los videos que vienen en la siguiente semana. Y recuerden, el siguiente live solamente va a ser si llegamos a los 60 me gustas. Somos 33 y la información está muy interesante. Ahora sí, pasemos a los tips. Recuerden que nuestra aplicación, tanto Uber Driver, cualquier aplicación, también la de usuario, con este hackeo que hubo, pues cierta información se puede colar, ¿no? Entonces, ¿cómo nos protegemos nosotros? Cambiar contraseña. Así de sencillo, ¿no? La primera, creo que es la más básica y que todos te recomiendan, no nada más en Uber, en cualquier lado, cuando, como que hubo que un intento de ingreso de tu cuenta, cambia tu contraseña. Entonces, es cambiar tu contraseña. No sé si sepan, pero Uber tiene la seguridad de 2 pasos. Y esos 2 pasos, en uno es un código, o son varios códigos, de los cuales, si se llegan a robar tu cuenta, etcétera, con esos códigos es lo único con lo que puedes entrar. Y si pierdes esos códigos, va a ser medio difícil entrar, ¿no? Esa es la seguridad en 2 pasos. Yo les recomiendo que activen este proceso de seguridad de 2 pasos, tanto para sus cuentas de Uber Eats, Uber usuarios, para pedir, como las de Uber Driver, Uber Fleet, etcétera. Cuentas o verificación de 2 pasos. ¿Qué quiere decir con eso? Que a fuerzas necesitas un código para poder entrar a ese. Y si no puedes entrar con ese código, vas a requerir los códigos que ellos te dieron para poder entrar. Esa verificación de 2 pasos. Es lo principal. 2 pasos ahorita, meterle de lleno. 2. Para los que tienen cuentas de Uber Eats y, bueno, vamos a decirle Uber usuario, que tanto puedes pedir comida como puedes pedir viajes, yo les recomiendo que por el momento solamente bajen, o sea, den de baja sus tarjetas de crédito o débito, déjenlas así, no sé, a mañana, ¿no? Un ejemplo. Y vuélvenlas a subir, ya lo que vayan a usar. Porque de repente tenemos tarjetas que ya ni usamos, pero sí están activas y solo las usamos por un momento de emergencia y las tenemos ahí registradas. Entonces, elimínenlo y solo pongan la que van a usar o la que siempre usan. 2. Esto ya va para los bancos. Hay ciertos bancos que nosotros podemos apagar lo que son las tarjetas. Nada más tenerlas apagadas para que no hay ningún cobro, etcétera. Y cuando las queramos usar, las volvemos a activar. Eso también funciona muchísimo para este tipo de protecciones. Entonces, apagar y prender lo que son tu tarjeta. Esto nos puede ayudar. Y estos serían los tips más importantes para que tú puedas protegerte de ahorita que se hackeó la cuenta de Uber. Bueno, Uber. Y se supone que no se filtró nada de información, o sea, solamente hackeó y enseñó cierta información, pero no tiene nada en el sentido de los usuarios, etcétera. Pero qué mejor que proteger, ¿no? Para cualquier situación. En caso de nosotros como conductores, socios conductores, etcétera, solamente tengo la de 2 pasos y cambio de contraseñas. No hay de otra. Es lo único que se debería de hacer. Ahora sí, ¿y por qué no hay direccionadas? Una, es porque no está llegando la actualización correctamente a todos los celulares, porque tienen desactivado lo de las actualizaciones. Y 2, por el hackeo cerraron muchísimos procesos y en esos procesos se cierran muchos parámetros y pudo haber afectado lo que es la actualización. Lo más sencillo que les digo, cuando se paró el proceso fue viernes y sábado, ¿no? Nada más. Ya los más ya está. Ya si ahorita no tienes direccionadas, ya es un problema de actualización. Borra y vuelve a instalar. Si veo yo que el lunes hay muchísimos problemas todavía, ya platico con Uber directamente del qué está pasando con las direccionadas, ¿no? Esperemos, porque de repente así es Uber, no están y de repente dicen, es que ya no va a haber direccionadas. ¿No? Entonces, esperemos que no, vamos a esperar noticias el lunes. Luis, hola, buenas tardes. Pregunta, ¿un Gran i10 2020 sedán si entra en categoría Comfort y si se gana un poco más por esos viajes? 2020 sedán, sí entra. Si entra, nada más checa lo del apartado de la cajuela.
que eran los 14 litros, creo, ¿no? Más o menos. Edgar Rivera, perdón, y poco más por viaje, te dan entre un 5 a un 15% de más por viaje. Edgar Rivera, Serge, el Prius es buena inversión para Uber, ya que aunque ahorra más gasolina, pero no sé realmente si servicio y todo eso. Sí es recomendable, es muy buena inversión, siempre y cuando tú lo vayas a manejar. Si tú no lo vas a manejar y lo vas a poner a rentar, ya no es tan recomendable porque con la misma cantidad de inversión o menor inversión podemos ganar absolutamente lo mismo que un Prius. Entonces, si lo vas a manejar tú es una maravilla, vas a ahorrar muchísima gasolina y los servicios cuestan todavía más barato, te lo digo, que un Vento, ¿no? Entonces, ahí sí conviene. Pero si ya es para nosotros como socio tener Prius, por eso ya estoy sacando del mercado los Prius, yo te recomendaría mejor XL, que se gana exactamente lo mismo que los Prius en cantidad de dinero. Alberto, pero fíjate, lo de las zonas podría ser los que viven en esas exactamente. Uber te da seguro cuando estás con pasaje, aún así, si solo tienes seguro particular, siempre y cuando sea cobertura amplia de AXA. Giovanni Espinosa, buenas tardes. Entonces, ¿recomiendas la actualización para el día de mañana antes de empezar a trabajar? Sí, para que tengas las direccionadas. Porque a muchos se les corrige así, a muchos no todavía. Pero muchos es el problema de su aplicación Android, que pusieron lo de no actualizar o bajaron aplicaciones APK anteriores, etcétera. Solamente es actualizar a la más nueva y ya debería de corregirse esto, lo de las direccionadas. Eric Weiss, cuando un usuario se queja, el problema ya no lo revisa la computadora o lo revisa el personal. Primero la compu, o sea, se queja, ¿no? Y agarra ese archivo y ya lo manda directamente a las personas, ¿no? Ya las personas revisan la situación. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es como si agarraran el problema. Uno, no, nosotros también como conductores, que no debe ser así, que el error es que nosotros tampoco reportamos, pues está tu reporte, tú no tienes reporte, y pues agarran al usuario y dicen, entonces fue él, y te botan. Si tuvieras reporte, como que sí se quedan analizando si quién es verdad y quién no es verdad, pero casi siempre sale la resolución hacia el usuario. Ya llegué, Serge. ¿Cómo andamos, Juan? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Muy bien. Seguimos con el tema de... Se me fue, se me barrió. ¿Qué andábamos? De las actualizaciones. Es lo que les digo, solamente actualicen y se puede corregir el problema. Si no se corrige, como les digo, porque aquí a mis conductores solo fue a 2. Varios grupos que tengo, igual a varios, pero no a todos. Si veo que se empieza a hacer mayor el número de personas que no tienen direccionadas, pues ya es como que, uy, ¿qué está pasando, no? O sea, o dame la noticia de que ya vas a quitarles direccionadas, o qué pasó, que esperemos que no, tocamos madera, que no quiten las direccionadas, porque creo que las direccionadas es una muy buena herramienta para salir de las zonas de peligro, para ir a nuestras zonas donde queramos trabajar, y etcétera, ¿no? Entonces creo que no deben de quitarse esas direccionadas, en mi opinión personal. Pero pasemos también, porque nos faltó una noticia, y esta noticia está medio chistosona, ¿no? Es que vamos a ponerla, ¿no? Hombre huye sin pagar gasolina, se arrepiente y regresa a saldar su deuda. No sé si vieron ese video, anduvo sonando o en Facebook, bueno, yo lo vi en Facebook, en Twitter, en todos lados anda ese videito de este chavo, este camarada, que se va sin pagar la gasolina. Y dice, uno ya piensa, ¿no? Dice, la crisis está tan fea que ya ni nos alcanza para la gasolina. No, es que la gasolina pues está cara. Pero aquí no nos ponemos a pensar, bueno, este chavo dice que regresa, ¿no? Yo no veo el video de cuando regresa, o nada más lo pusieron así como para que ya no molesten al chavo, no sé si regresó o no regresó, pero a veces no nos ponemos a pensar a quién afectamos, ¿no? Este chavo simplemente dijo, ok, cargo gasolina, tanque lleno, me voy. ¿A quién afecto? Pues afectaste a la despachadora, que ella va a tener que pagar ese dinero, entonces ya te llevaste de calle a otra persona. Es más fácil, no sé, pedir prestado, trabajar más para ganar más, no sé, no robar. Yo les he dicho que creo que el robo no es ninguna solución, nada, o sea, en sí está mal. Bueno, está mal lo que hizo, pero no sé si regresó a pagar su gasolina, porque si no, se la van a cobrar directamente a la pobre despachadora y eso está súper mal. Pero ¿por qué les puse esta noticia, no? De Uber huye de la gasolina, porque es real, o sea... Ahorita en lo que es Ciudad Estado de México, no me dejen mentir, la gasolina está súper cara. O sea, en por sí este año ha estado súper cara. A veces ya es impagable en el sentido, no suben tarifas en nuestros trabajos, o sea, en sentido Uber, Didi, Gaifa, no suben absolutamente nada. La gasolina sigue subiendo, seguimos ganando lo mismo, no empieza a alcanzar, etcétera. Y por eso está pasando, no hay justificación, pero la gasolina está por las nubes, entonces sí sigue afectando.
Y se supone que va a seguir subiendo. Entonces sí se tienen que ver ciertas maneras de poder acatar este problema de la inflación. Luego viene el apartado del gas LP, ¿no? Que muchos me dicen, oye, ¿cómo podemos, o sea, no gastar tanta gasolina? Ah, pues puedes pasarlo a gas LP. Por aquí, el que sepa y el que no, por aquí puede ponerlo, pero el gas LP dice mucho, es que se descompone tu carro y que no sé qué, y te va a durar menos. Mira, te va a durar menos porque lo vas a sacar del negocio porque no te alcanza para la gasolina. Entonces va a dar absolutamente lo mismo si le metes un gas LP o si no le metes gas LP, lo vas a sacar igual. ¿Por qué? Porque no te está alcanzando, no está saliendo. Y si no está saliendo el negocio, vas a sacar el carro y lo vas a vender. Entonces mejor mete la inversión a gas LP, pides un poco más, sacas más rendimiento durante ese tiempo que dices que se descomponen y ya ganaste una muy buena utilidad, ¿no? Entonces esa es una solución y yo siempre la voy a recomendar. Gas LP. El único problema del gas LP es que nosotros tenemos que reportar al seguro porque ahí se aumenta, ya que hay un mayor riesgo. Es gas. Entonces, sí le tienes que avisar a lo que es el seguro de que tienes una instalación de gas para cualquier situación, ¿no? Eso es lo único que veo, como que rudo. Ruli, así con color de carro naranja bien llamativo, no pienso que lo iban a reconocer. Sí, entonces, pero bueno, lo que les decía también, como Ruli, o sea, importantísimo y está sucediendo ahorita muchísimo y está dando de baja varios. Si tu socio tiene el color diferente del carro que estás manejando, avísale para que cambie el color porque si hubo una actualización y los colores de los carros como que se modificaron, ¿no? Entonces, si tenías un blanco se pone como gris, si tenías un negro se pone como verde, si tienes, etcétera. Nada más revisen, socios, que los colores de sus carros estén correctamente porque si no están afectando a su conductor y los pueden dar de baja a los conductores. Y conductor, socio conductor, si estás manejando, revisa que tu carro sí sea del color que dice porque estaba habiendo muchísimas bajas porque los usuarios están quejando de que es que pedí, me decía que venía rojo y el carro que llegó es blanco, ¿no? Entonces están quejando y recuerden, apartado a los usuarios les dan muchísimo más beneficio. Pues amigos, ya estamos terminando. Pongan aquí ahorita ya todas sus dudas, todo lo que quieran comentar aquí nos desahogamos. Pónganlo aquí en los comentarios. Que ya estamos terminando, creo que ahora me adelanté con la información, ¿sí? A 15 minutitos de información adelantada. Y viene también en la semana un apartado de cuánto se gana en Uber 2022 ya para cerrar el año. De cuánto se está ganando. Directamente con lo que nos está diciendo Uber, ¿no? Uber nos está diciendo que está ganando tanto. Vamos a ver si no. Para los que estén en mi grupo y yo les he dicho que sí se puede ganar 13,000 pesos, 3,000 pesos, 3,200 al día. Para los que estén en el grupo de Uber Didi, por ahí está nuestro compañero de Monterrey, si no mal recuerdo. Wow, impresionante. Él es el claro ejemplo de que sí se puede llegar a ganar 3,000 pesos. Y ustedes dirán, pero es que él está en Monterrey. No, también hay muchos que en la Ciudad de México y Estado de México ganan lo mismo. Y también en Guadalajara también ganan por ese promedio y en otras partes de la República. Simplemente es saberlo trabajar. Y ya con esto, pues ya se empieza a mejorar. Pero por ahí un camarada, digo, del grupo, de verdad, felicidades, te va muy, muy bien. Sabes usar la app extremadamente bien. Por ahí cerró creo que en un día como en 3,000 y fracción. Wow, impresionante. Yo les he dicho, no manches, o sea, yo cuando manejaba por aquí 3,000 era casi estar sentado 24 horas. Juan, hola, yo desde el miércoles no tengo direccionamientos. Ah, ahí está, ahí tengo, actualiza, actualiza Juan, actualiza tu aplicación y ya deben de tener direccionamientos, digo, porque digo, no a todos les pasó, solamente a algunos. Pero como les dije, esto va por el tema de las actualizaciones que Uber está implementando. Entonces, no a todos les está llegando y no se puede, ¿cómo les puedo decir? No puede Uber actualizar bien, correctamente, porque no todos tienen el de actualizar app, ¿no? Entonces, esto afecta a bastantes de los que ya tienen actualizada su app. Esperemos que la siguiente semana ya estén al 100. Digo, también fue por el problema del hackeo, o sea, en el sentido de que cerraron ciertos procesos, entonces también afectó. Pero si es desde el miércoles, pues no, porque el hackeo fue el 15. No, el viernes, perdón, el viernes. Entonces, ahí no debería de afectar absolutamente nada. Saludos, Serge, me gusta que seas objetivo. Gracias, David. ¿Qué faltaba? Les iba a decir, se me barrió, literal, se me barrió. Ya no me acuerdo qué les iba a decir. Les iba a decir algo interesante acerca de la aplicación. Ah, ya. Recuerden, y ya hay que aprovechar. Ya viene el mes de octubre, noviembre y diciembre. Bueno, esperemos, ¿no? Todo esto es así, les digo que esperemos, porque casi siempre todos los años los mejores meses son octubre, noviembre y diciembre. Esperemos que en octubre, noviembre y diciembre ya sean los mejores meses para poder ganar money.
y aprovechar y, como les dicen, ganar nuestro aguinaldo, ¿no? Claro, no dan aguinaldo, pero pues son muy buenos bonos. Esperemos, toquemos que sí den muy buenos bonos y aprovechar estas temporadas. ¿Cómo les fue? Ya ni les pregunté. ¿Cómo les fue los que trabajaron el 15? ¿Lo vieron movido? ¿No lo vieron movido? ¿El 16? ¿Lo vieron movido? ¿No lo vieron movido? ¿Cómo les fue? O hasta este fin de semana, ¿no? Rubén, hola Serge, yo no he trabajado, tengo más de 15 días que no me entrega mi auto la hojalatería. A ver mañana cómo va. Sí, me avisas Rubén, cualquier cosa. Juan, acabo de actualizar y nada, te digo, hay que esperar. Si ya actualizaste y nada, lo único que Uber te va a decir es como de, pues es que hay una actualización, hay un problema. Entonces ya hay que esperar el lunes. Yo espero que sí, ya el lunes ya estén las direccionadas. Para todos, porque digo, muchos todavía no las pierden. Por lo que vi, el 15 de septiembre vamos a cerrar bien el año. Ah, qué bueno, qué bueno. Eric Weiss, hay carros que traen logotipos de InDrive y esos no los para Invea porque la app no está registrada legalmente. Exactamente, más que esté registrada legalmente, recuerde, vivimos en un país donde ¿a quién le sacas dinero? ¿Al chiquito o al grandote? Siempre le sacan a este, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene para pagar. Al chiquito, pues, ¿qué le podemos sacar? Pues no nos pueden ni pagar, ¿no? Entonces, se van mucho más contra esto. O, son problemas políticos, eso sí, de que nos paren o no nos paren. Pero recuerden, es chistoso, aunque nosotros tengamos la constancia vehicular, nos pueden llegar a parar. ¿Por qué? Porque no tenemos el botiquín correcto, porque estamos aceptando efectivo, por muchísimas otras cosas nos pueden llevar al corralón. Por muchísimas, te digo, aunque tengas el permiso, etcétera, por muchísimas cosas se están llevando lo que son los carros. Entonces, te revisen el botiquín. Entonces yo les recomiendo ya a los que tienen la constancia vehicular que tengan su botiquín ahí guardadito. El básico lo compran ahí en el Simi sin problema. El básico lo tengan para cualquier situación. Si los llegan a parar, no enseñen nada de efectivo. Y ya con eso se pueden llegar. Que luego son buenos, o sea, hay ciertas personas, dime que se tiendan el corazón, ¿no? Pero hay muchos que no. No, porque quieren dinero, pues todos quieren dinero. ¿Quién fue fatal? Les fue fatal. Te digo, uno estuvo súper bien. Estuvo súper el 15, dinámicas de 100 y más. Te digo, a muchos les fue súper bien. A otros sí vi que decían, no, es que no me cae absolutamente nada. Pero ya platicamos de ese tema y es el que les digo, por unos pagan otros. Entonces, pues, ahí sí ya. A mí me quitaron los turbo. Ah, no, turbo sí hay. Aquí mis controles tienen turbo. El 15 estuvo movido y el 16 se relajó bastante. Sí, el 15, te digo, por lo que vi, sí estuvo medio movidón. El 16 ya no revisé a mis conductores. Y ahorita van bien, o sea, van bien. Y también recuerden que fue puente largo, entonces pues, no muchísimos se quedaron en la Ciudad de México o Estado de México, ¿no? Entonces, ahí estuvo movidón. Ya para cerrar este live, recuerden que necesitamos llegar a los 60 me gusta, si no, no va a haber live el otro domingo porque no le están poniendo interés. Así que no les cuesta nada, es gratuito y es más, si le dan like, yo les mando un saludo. No les cuesta absolutamente nada, yo les estoy dando un saludote, póngale like, que de verdad estuvo muy bueno. Esta conversación que tuvimos hoy 18, sí, hoy 18. Le digo que la semana viene lo de cuánto se gana en Uber, directamente dicho por Uber, y ver si sí se gana cuánto, eso o no, no se gana. Lo voy a hacer con uno de mis conductores ficticios, ¿no? Uno de mis conductores ficticios, ahí lo voy a editar, para que sepamos si se gana bien o no. Y la otra, ¿qué les iba a decir del Reel? La semana pasada sí me pasé, porque te digo, estaba haciendo un proyecto. Pero voy a tratar de subir Reels todos los días, hasta el viernes. Todos los días Reels con información precisa, rápida, no más de... ¿Cuánto es? No más del Reel creo que es de 60 segundos, no más de un minuto, ¿no? Para que sea rápida, precisa. El miércoles vamos a tener lo que es el video normalito, y recuerden que los viernes ya los cambié porque creo que sí les gustó. El de historias de Uber. Yo empecé contando dos de las historias que a mí me pasó cuando yo trabajaba en la noche. Bueno, trabajaba en Uber. Y también tengo otras historias. Tengo bastantes mías. Bastantes chistosonas de terror. Pero también les había dicho que me pusieran en los comentarios qué historias han tenido ustedes para contarlas y que todos los camaradas las sepan. Por ahí había una historia de que una mujer se subió y algo así como de brujería. Eso también estaba interesante. Pero pongan sus historias más raras, más chistosas, lo que les pasó. Les puedo decir que yo subí a artistas, el cual un artista lo llevé hasta Puebla, otro artista de cierto lado a otro lado al aeropuerto. O sea, tengo varias historias, como les dije, hasta historias de acoso les puedo decir y les puedo contar, porque por ahí no nada más acosan a lo que es una mujer, ¿no? También a nosotros como hombres llegamos a sufrir acoso. Y también les puedo platicar de esas épocas que también son muy raras, ¿no?
porque también es incómodo. También tengo historias de las que te quieren invitar directamente al antro, te quieren pagar todo, absolutamente todo, para que vayas a divertirte con ellos. Y no tengo historia de que se quedó dormido y le cobro 20,000 pesos y lo llevo a Cihuatanejo. No tengo de esas. Pero estaría bueno tener una de esas para que salga mi historia en Netflix. Y muchísimas otras historias tengo, la verdad. Pero pongan sus historias. Según están dando de 10,500 a la semana en la página de Uber, dice eso. Es lo que te digo. Vamos a checar si es real o no. Porque sí, digo, sí tengo un camarada, bueno, en el grupo que de verdad le va súper bien. Yo quiero unas amigas así que te inviten todo. No, que eran amigas, eran de todo. O sea, eran 4, ¿no? Eran 2 chavos y 2 chavas, pero vámonos al antro. Y nos esperas y te invitamos todo y todo. Y la verdad, yo soy de los que toma y no maneja. Entonces, o me quedaba en el antro a divertirme y dejar el carro ahí abandonado. Entonces, no los iba a poder llevar. O me pongo a trabajar. Entonces, sí, rechacé muchísimo. Pero también, por mi atención. También me regalaban muchas cosas. Me regalaban café, galletas, comida, agua. O sea, en sentido de que bajaban al Oxxo. ¿Quieres algo? O no, les decía no. Y a fuerzas llegaban con algo, ¿no? Un café, una galleta, etcétera. Entonces, eso estaba súper bien, la verdad. O sea, en el sentido. También les puedo decir de las propinas. Me dieron euros, dólares, yuanes, o no sé cómo son, yuanes, etcétera. O sea, hay ciertas historias que tengo muy, muy cool. Igual quisiera escuchar sus historias para poderlas platicar el día viernes, que va a ser viernes de historias únicas. Exacto, ¿quieren que sí? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Pero ahí se la rechacé. No, pero la de acoso esa estuvo chistosona. Estuvo chistosona porque, pues en esa época yo tenía, ¿qué serán? 19, 20, como 21, más o menos. Y eran 3 señoras como de entre los 50 y los 60. ¿No? Cuando sufría acoso, ¿no? Pero va a estar en la historia del viernes, ahí vamos a hablar. Y les digo, ya faltan solamente 6 me gusta para llegar a los 60 y que este live continúe el siguiente domingo. Ahora sí, a todos muchísimas gracias por todo el apoyo. Sigamos poniéndole like, como les dije. Muchísimas gracias. Los que aún no tienen direccionadas, ya el lunes, si veo que de verdad está fallando mucho la direccionada, ya me contacto directamente con Uber para ver si hay una solución que está pasando. No me contacté antes porque no fue a todos, fue solamente a cierto parámetro, pero creo que ya le está afectando más. Entonces yo creo ya el lunes, si no se mejora esto, ya tengo que platicar con Uber para ver la situación de qué está pasando con las direccionadas y qué va a pasar, ¿no? Porque recuerden que de repente meten programas betas y que vaya a salir un programa beta y que ya no tengan direccionadas, estaría súper feo, ¿no? Pero nos vemos, muchísimas gracias, recuerden, y lo repito, suscribirse, regalarme su like, activar la campanita para todos los videos. Ahora sí, me despido, creo que no, todavía no me despido, faltan unos minutitos, todavía no me despido, 56, faltan 4, vamos, y hacemos también el hashtag de escoger zona, hashtag escoger zona, hashtag no quiero irse a zona fea, hashtag me da miedo Ecatepec, a mí, hashtag me da miedo Ecatepec, ¿no? Hashtag, se me antojan unos taquitos de carnitas, ¿no? O sea, estoy viendo qué hashtag podemos utilizar para hacer conciencia, para hacer algo fuerte de que eso de escoger zonas, yo ya lo había platicado y es una muy buena opción, escoger zonas, o sea, apagar zonas, o sea, en el sentido, yo no quiero que recibir zonas de acá. Y lo que a mí también me gustaría muchísimo, y no sé ustedes, piénselo, el poder activar o desactivar el pago de efectivo. En lo personal mío, de mi persona, a mí no me gustaba recibir efectivo. Pero si estuviera buenísimo, como Cabify, quitar de que no quiero recibir nada de efectivo, estaría súper bien. No puedo poner doble like, si no le podrás. Muchísimas gracias, Edgar, gracias por la info, eres mejor, muchas gracias, Héctor. Lo voy a mandar mis historias donde se me quedan dormidos por 1 hora, intento despertarlos y nada. Va, mándamelo. Me estoy ahogando. León. Hashtag Uber, ya que te viajes tan largos. Sí, también esa está muy buena, Uber no es un auto sardina, también, para acá está pegando más Didi ahora. ¿Por dónde es? Recuérdame, ciudad, Juárez, no, cierto. ¿Por dónde está pegando? Aquí ya se empezó a mejorar, en Mérida ya se empezó a mejorar Uber, pero en ciertas zonas sí Didi le gana. Estoy de acuerdo, en las zonas no se discrimina, pero Naucalpan es un peligro para trabajar. ¡Listo! Ya nada más faltan 2 y me voy. Ya puse mi like. Muchísimas gracias. 59. Ya nos vamos. Calmita, Amazon Stores. Ahora sí nos vamos. Creo que ya llegamos a los 60. Ya estamos a uno de los 60. Pero ya se está terminando el tiempo. Y ya estamos cerrando. Y ¿qué les iba a decir también? Ya puse mi like. Muchísimas gracias. Te falta enseñarles el estudio. También les voy a hacer un video para que vean dónde grabo, para que vean la parte del estudio, por ahí mi protector, todo. O sea, ¿qué tengo en mi estudio? Está medio vacío, pero igual les enseño mis reptiles y mi tarántula.
Pero ahora sí creo que ya llegamos a los 60. Muchísimas gracias. Live el siguiente domingo. Vamos a ver cuándo es. Que ando perdido. El domingo 25 de... Ya les iba a decir de octubre. El domingo 25 de septiembre vamos a tener live. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente domingo. Que se la pasen súper bien con su familia o con los que quieran. Nos vemos en otro video. Adiós.